¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Hoy sí quiero hablar sobre la fuga, entre comillas, del Chapo Guzmán, del penal del Altiplano o de Almoloya de Juárez o de La Palma. He estado haciendo algunas anotaciones hoy por la mañana antes de hacer esta grabación acerca de todas las dudas que me asaltan sobre este asunto tan vergonzoso para las autoridades mexicanas, sobre todo para el presidente de la República y para el secretario de Gobernación. No es el caso que cesen a funcionarios de mediana jerarquía, eso no resuelve el problema. El responsable es Peña Nieto y Osorio Chong. Obvio, Peña Nieto no va a renunciar, el otro tampoco. Además, con destituir de inmediato a un funcionario de un centro carcelario o uno que tenga el control de los centros penitenciarios no es la solución, créamelo. Yo no los destituiría de inmediato, sino ahí iniciaría desde el escritorio de este funcionario líneas de investigación, a ver si tuvieron alguna participación en la evasión o salida tolerada de un interno, pero en fin, son las determinaciones de maquillaje, de escenografía, de montajes, de falsedades del gobierno de México, y lamentablemente, como está en total descrédito, ya nadie les cree. Algo que es muy significativo y que nos lejos de aclarar dudas, las crea. Durante muchos años estaba vedada la entrada al penal de máxima seguridad del Altiplano a cámaras, a micrófonos, y ahora resulta que los llevan pero a raudales todos los periodistas que quieren visitar el penal, y eso sí, insisten mucho en que la fuga fue por un túnel. Insisten mucho con decir, miren, no lo sacamos por la puerta, se fugó, pero se fugó a través de un túnel, como si con eso contrarrestaran el descrédito que en este momento, y no solo por la fuga del Chapo, sino por otros muchos asuntos, la Casa Blanca, Tlatlaya, lo de Malinalco, lo de las casas de las Lomas de Chapultepec, de Osorio Chong y de el señor subsecretario de Gobernación, Nava Miranda, lo del señor también, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Todo lo que ha acontecido tienen en el total y absoluto descrédito al régimen de Peña Nieto. Pero yo quiero hacer algunos comentarios que hasta los escribí. No vaya a creer que me quebré mucho la cabeza, pero sí estuve anotando algunas cosas que me parecen extrañas. Mire, el Chapo desde hace muchos meses que estaba en el altiplano, pues por el poder que tiene, el poder corruptor, ya sea por el dinero o por la intimidación, controlaba, pues de hecho, toda la seguridad del penal y también a los directores del penal, porque hubo 1 o 2 directores durante el tiempo que él permaneció privado de su libertad en ese penal, en ese reclusorio. Mire, acuérdese, inclusive lo han comentado, no sé quién también lo comentó, con lo que yo coincido, yo hice mis anotaciones, para que vea usted que los antecedentes que había. En julio de 2014, recordará usted que hubo una huelga de hambre. El Chapo y la Barbie convocaron a una huelga de hambre a más de 900 internos. ¿Cómo lo hicieron o cómo lo hizo el Chapo? Si según el gobierno federal lo tenía neutralizado e incomunicado en una celda de 3x4, porque eso tienen las celdas de Almoloya, la mayoría, de 3x4 con un pequeño patio muy reducido atrás, donde lo sacan solamente 1 hora al día, cada 24 horas, para que se desentuman, para que hagan ejercicios ahí o para que les pegue un poco de sol. El gobierno siempre insistió que el Chapo Guzmán estaba confinado, neutralizado, incomunicado en una celda de 3x4. Yo tengo dos versiones que he deducido por cómo se llevó a cabo esta convocatoria para esta huelga de hambre. O lo hicieron a través de abogados de otros internos que pasaron la voz y que además repartieron dinero para cohechar o sobornar o estimular a los otros internos para que participaran en esta huelga de hambre masiva. Otra versión que yo tengo
teoría es que los propios custodios, también con dinero, fueron pasando la voz de celda en celda, de interno en interno, de que habría una huelga de hambre y que eran órdenes del Chapo que ésta fuera obedecida. Ese es un antecedente al que yo le doy importancia. Otro asunto fue en febrero de 2015, es decir, estamos hablando de este año. El Chapo organiza con sus enemigos, porque pues él tenía pleito casado con los Beltrán Leiva y parte de los Zetas. Él realiza una recolección de firmas para enviar una carta de protesta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La lista, esa relación, la rolaron en el penal, el papel lo compraron en la tienda de la prisión, el blog. A ver, yo pregunto, ¿cómo circularon esta lista de módulo en módulo? Porque no viene en hojas separadas las firmas, vienen en columnas, o sea, vienen firma tras firma, seguido. ¿Cómo lo hicieron si el Chapo estaba neutralizado según la autoridad y confinado en su estrecha celda? ¿Cómo es que lo hicieron? Luego, en abril de 2015, la Comisión Nacional de Seguridad Pública denunció públicamente a través de los medios de comunicación que personal con documentos falsos ingresaban al penal. Después de todo lo anterior, es claro que la seguridad del penal estaba totalmente vulnerada. ¿Cómo era posible que el director del penal, las áreas técnicas, la subdirección técnica, que es donde se controlan las visitas, pudiera permitir que con documentos falsos, supuestamente en un reclusorio de alta seguridad, se comprueba perfectamente la identidad de la persona que va a visitar a un interno, ya sea familiar, o sea su esposa, o sea su concubina, y además hay muchas restricciones, por lo menos en teoría, y no, esta propia institución, la Comisión Nacional de Seguridad Pública, denunció abiertamente que mucha gente estaba entrando al penal con documentos falsificados. ¿Y qué hizo el gobierno de Peña Nieto? Nada, absolutamente nada. Aquí desde luego pues estamos frente a una corrupción política y desde luego a una gran capacidad operativa criminal del grupo Sinaloa, que es el que maneja el Chapo Guzmán. Es tan fuerte su poder de corrupción que ha penetrado las instituciones de seguridad del gobierno mexicano con su poder corruptor. Y no se le olvide a usted que las cárceles son feudos de la delincuencia organizada, ellos las controlan. Aquí en Morelia, pues las visitas las controlaban la delincuencia organizada, los castigos también, todo controlaban grupos de la delincuencia organizada. Y otras dudas que a mí me asaltaron ahora que estaba reflexionando esto: ¿qué hacía el secretario de Gobernación en París? Supuestamente cuando el presidente de la República de México, y no nada más sale del país, se queda el secretario de Gobernación porque es el segundo hombre en importancia en el gabinete y debe de quedarse para atender y resolver todas las contingencias que pudieran presentarse. Entonces, ¿qué hacía Osorio Chong en París? Se fue para facilitar la fuga del Chapo, porque era algo ya acordado, o se fue por irresponsable, y también irresponsable el presidente de la República. ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo no sé. Además, hay algo que le voy a platicar a usted. En todos los centros de reclusión y sobre todo en un centro, en un penal como el de Almoloya de Juárez, de donde, entre comillas, se salió o se fugó el Chapo por un túnel, existen sensores con C, no con S, sensores. ¿Qué son los sensores? Son unos dispositivos que detectan una determinada acción externa e interna y la transmiten adecuadamente y en forma inmediata a un área de control y vigilancia. Me explico en otra forma. Los sensores se colocan en todos lados alrededor de un penal y al interior de un penal y a profundidad también. Son unos instrumentos pequeños, sensores, que detectan cualquier movimiento, cualquier vibración, cualquier pisada, y lo envían a unos televisores, unos aparatos, unos monitores que se encuentran en un área extensa
aquí, por ejemplo, en el penal del Mil Cumbres, que ahora se llama David Franco Rodríguez, pues ahí llega la señal de inmediato a los televisores. No se escucha sonido, no hay sonido, pero cualquier movimiento lo detecta. Están vigilando todo el interior, todo el exterior del penal y todo lo que está abajo, precisamente para evitar la construcción de túneles. Se utilizan también esos sensores. Qué casualidad que nadie de los que estaban en el área de control y vigilancia, no sé cómo se denomine allá en Almoloya de Juárez, aquí en el penal del Mil Cumbres se llama control y vigilancia. Ahí se detecta todo, y ahí en el comedor, en los pasillos, en el área de dormitorios, en las regaderas, en el comedor, en las áreas deportivas existen los sensores, pero también, les repito, están sobre la superficie de la tierra, de la base del penal, en la tierra, en el cemento y también hacia abajo. ¿Cómo es posible que nadie haya detectado absolutamente nada? Otra pregunta que yo me formulo y que yo le invito para que usted la reflexione. La han pasado muchas veces en la televisión, en los televisores, la hemos visto, como el señor, el Chapo Guzmán, se está calzando sus zapatos después de las 8 de la noche. Oiga, pues si yo estoy viendo en el área de vigilancia, de inmediato mando a alguien, ve a ver rápido, a ver de qué se trata, se está poniendo unos zapatos. ¿Quién se va a acostar con zapatos? Pues yo lo veo muy raro. Entonces, nadie hizo nada. Bueno, que nadie escuchó el ruido de al menos una barreta metálica con la que se habría quebrado o perforado el concreto del piso de la celda que ocupaba el Chapo, porque supuestamente él se fuga o se sale mediante donde está abajo de la regadera, el piso. Ahí se hizo la perforación por abajo, por dentro, desde luego. ¿Que nadie escuchó eso? Si los obligan a estar en absoluto silencio, una barreta se hubiera escuchado a muchos metros de distancia, la vibración, y eso de inmediato también lo hubieran captado los sensores, pero resulta que nadie se dio cuenta, nadie escuchó la vibración de la barreta metálica con la que se habría quebrado el concreto del piso de la celda que ocupaba el Chapo. Esto es muy extraño también, por eso a uno lo asaltan tantas dudas. Pero hay algo más todavía. Yo me puse a revisar algunos antecedentes de los túneles que se han hecho en México para pasar droga o para fugas. Y mire, desde 1990 a la fecha, autoridades mexicanas y estadounidenses han descubierto 170 túneles, la mayoría en los territorios controlados por el Chapo en las fronteras de México con Arizona y California. Bueno, si ya saben que el Chapo es un experto en eso, pues era para que un director o las autoridades superiores en gobernación le dijeran al Chapo: no lo dejes permanentemente en una celda, cada determinados días velo cambiando de celda, precisamente para evitar, si es que es cierto, yo lo dudo, que el Chapo se haya salido por un túnel. Por eso es que le dan tanto vuelo a esto y los llevan a la gente y sacan el túnel y sacan a reporteros. Yo no sé, no me consta, no puedo afirmar, como la fuga que tuvo cuando estuvo privado de su libertad allá en Puente Grande. Esto fue el 19 de enero de 2001. Mentira que se haya fugado en aquella ocasión a través de un carrito de lavandería. ¿Qué hace un carrito de lavandería fuera de un penal? Por favor, las lavanderías están dentro del perímetro. Lo sacaron vestido de custodio. ¿Por qué? Pues porque también sobornó a la autoridad. Yo no sé si a las de más alta jerarquía o a las del interior del penal. Así es que esta situación de la fuga del Chapo deja muchas dudas, por lo que yo ya le dije. Deja muchas dudas. Ya es todo lo que tenía que decir y doy lectura a lo que he recibido de correos. ¿A qué fue Enrique Peña Nieto a Francia? Marco Peña nos dice: muchas gracias, muy interesante su canal, en espera del video de lo que opina de la cortina de humo del Chapo y la privatización del IMSS y otros. Bueno, pudiera ser, hay quienes aseguran que esto de la fuga del Chapo es para
esconder, ocultar otras cosas como la privatización de muchos recursos de nuestro país, como la privatización de los servicios médicos, como la entrega que ya empezó con la ronda cero de la entrega de energéticos a países extranjeros, que por algunas causas está detenida. Yo quisiera que me diera usted pocos días más para percatarme perfectamente si va a continuar la entrega de peticiones de licitaciones, que de licitación ya sabemos que también es puro engaño, pero ese sería mi comentario, señor Marco Peña, y yo le agradezco mucho su correo. Sebastián Toledo también me envía un mensaje que dice: a pasear con nuestro dinero y a comprar a Francia aeronaves militares para seguir sometiendo al pueblo, soltando a las Fuerzas Armadas a realizar labores de policía. Y no se nos olvide que los negocios más oscuros que requieren la discreción de los implicados, esos solo entre ellos, personalmente y espaldas del pueblo. Gracias, Sebastián Toledo. La señora Grace dice: licenciado Adolfo, gusto saludarle, esperando que su paseo haya sido extraordinario junto con su familia. Se le extrañó mucho, y sobre lo de Enrique Peña Nieto, realmente es un presidente con gran falta de sensibilidad para su patria y sus ciudadanos, mientras que él, asistiendo a un país que realmente no era tan urgente, prefirió seguir que venir a afrontar lo que sucedió en México. Simplemente envió a Osorio Chong. Qué falta de criterio, seriedad y profesionalismo. Primero, para él fueron los elogios, las diversiones y las compras, porque no dudo que eso fue su gaviota. Sobre el Chapo, realmente para mí todo es un circo de parte del gobierno, montando escenas a su conveniencia, que seguramente el Chapo salió por la puerta grande con la ayuda de mucha gente. A ver qué pasará con todo esto, y como siempre, muchas gracias por su tiempo y por sus comentarios tan excelentes. Que tengan un buen día. Saludos a sus nietos, Fernanda y Gustavo. Estaré pendiente de su siguiente video. Muchas gracias, señora o señorita, yo le agradezco mucho. Osvaldo Monsiváis: Peña Nieto, un presidente bananero sin escrúpulos. Claro que los mandatarios de otros países lo recibirán con mucha calidez, pues les ha entregado dinero y recursos de la nación, recibido con distinciones en el extranjero, pero odiado en su pueblo. Pues claro, es muy acertado lo que usted dice, señor Monsiváis. La señora Grace: saludos, licenciado Adolfo, me imagino que estará esa muy simpática. Se refiere a la fotografía que apareció cuando suben a Peña Nieto a una cubeta de pinturas Comex, una pintura de altura, decía, y Peña Nieto parado en la cubeta para que se pudiera equiparar y hasta superar en estatura al rey de España ahora que viene a México. Yo no sé por qué la quitarían de internet, que no permanecerá ahí, no la podrán rescatar, Gustavo. Porque está genial esa caricatura, esa fotografía. Fue un fotomontaje, desde luego, pero es algo estupendo. Ahí lo ridiculizan en su tamaño, no solo en su tamaño físico, sino en su tamaño mental, en su tamaño real de su ignorancia. Bueno, aquí le deseo para estos días muy felices en la compañía de su familia, que se le extrañara mientras regresa, pero también es meritorio estar conviviendo en familia. Saludos para sus nietos, Fernanda y Gustavo. Mire, aquí lo leí mal, quiero leerlo otra vez, lo de la señora Grace. Dice, sí, ahí está todavía. ¿En dónde la pueden rescatar, Gustavo? En Google. En Google pueden rescatar la fotografía donde... Que busquen ahí una pintura de altura y ya. En Google que busquen, así se llama, una pintura de altura, y ahí aparece la fotografía de Peña Nieto subida en una cubeta de Comex, y se ve, y a la gaviota vestida... Vinimex total. Sí, y a la esposa del presidente, que trae un vestido horrendo, donde muchos le mandaban que les recomendara a su cortinero quién le hacía sus cortinas, porque yo no conozco de modas, desde luego, y no le quiero faltar el respeto, no porque sea la primera dama, sino por su condición de mujer, pero yo creo que debe de tener quien le diga cómo vestirse más apropiadamente. Y para vestirse apropiadamente, yo creo que no se requieren vestidos de superlujo, sino un vestido sencillo, pero bien hecho, bien apropiado. Dice, me imagino que estará esa muy simpática, y no la encontré, lástima. Incluso también fue criticada la manera de vestir de ambos, Enrique Peña Nieto y la gaviota. De ella se dijo que estuvo inapropiada su vestimenta, sus pantalones acampanados se arrastraban, la manera de agarrar el bolso, pero sobre todo la manera de caminar al lado de la esposa del rey, Leticia
creo se llama, ella sí se llama Leticia, se llama la esposa del rey de España. Ella lucía impecable, elegante, y le deseo pase sus días muy feliz en la compañía de su familia, que se le extrañará mientras regresa, pero también es meritorio estar conviviendo en familia. Saludos para sus nietos Fernanda y Gustavo, gracias por su tiempo. Y sí, efectivamente hubo muchas críticas, fue genial esa fotografía, ahí está Google, una pintura de altura, se llama, para que usted la localice ahorita, es genial esa, quien tuvo esa idea, de veras lo felicito. La señora Yolanda Rubio, cuídese y que tenga un feliz descanso, veremos sus videos, los esperamos. Yo lo vi, no sé si lo guarde, la foto, y pues pobre, es mucha la crítica, sí, es mucha la crítica a la familia imperial de México, una monarquía disfrazada de república, eso lo digo yo, no sé si lo guarde la foto, y pues pobre, es mucha crítica, pero en realidad sí se ven mal los dos, no tienen clase, menos la primera dama, pero ya le digo a usted dónde la puede encontrar esa fotografía. Y dice, sigue la señora Rubio, espero ver participar a los nietos, queremos verlos más, ellos son la voz del futuro y será muy, pero muy bonito verlos a los tres. Gracias. Sí, ya le he dicho a Fernandita que tan pronto tenga tiempo para que no incumpla con sus actividades académicas, pues se venga aquí a platicar con Gustavo y aquí los tres participemos, a ver qué nos dicen, qué piensan los jóvenes de este país, qué aspiraciones tienen, qué es lo que deben de hacer, qué es lo que no se debe de hacer. Los jóvenes tienen una mentalidad muy diferente a la de una, y a veces son más limpios que unos, están menos, no pervertidos, pero menos contaminados de muchas cosas, tienen una visión más clara, más limpia, sobre todo cuando son muchachos sanos. Y sí quisiera yo platicar junto a ellos. Otra de la señora Grace dice, licenciado Adolfo, gusto saludarle y contenta de escuchar sus comentarios y opiniones sobre todos los temas con toda su veracidad, y sobre Enrique Peña Nieto, sobre el rechazo de su visita a Francia. Por lo menos pararon la visita, que solo lo hacen para darse lujos y decir mentiras sobre México, que visiblemente es un caos. Tanto dinero que gastan, dinero que hace falta en escuelas, calles, hospitales, seguridad, etcétera, etcétera. Mi impresión es, solo son visitas para sentirse prepotentes y ciegos a su México que tanta falta necesita. Le agradezco su comentario y análisis sobre el periodista Zabludovsky, y me uno a los comentarios sobre sus nietos queridos, son tan buenos, y sobre todo por tener un abuelito como usted que los llenará de consejos. Que Dios los bendiga siempre. No hay mejor tesoro que una familia unida. Es cierto lo que usted dice, y noble, linda labor de su nietecita al visitar enfermos, niños, qué corazón. Bueno, me despido y gracias por todo, Dios le bendiga. Y sí, son muy buenos muchachos. Fernandilla apenas queda, tiene tu hermana 16 o 17, ¿17? 17 años, y con un grupo de jovencitas y jovencitos recorren hospitales, sobre todo hospitales públicos, no hospitales donde va gente que puede pagar por los servicios. Van mucho al hospital infantil a llevarle, pues siquiera un instante de alegría, de sonrisa a tanto niño que a veces se encuentra en fase terminal. Hace yo mucho tiempo que trabajaba en la radio, hacía yo reportajes y se me salían las lágrimas, de veras. No las podía yo contener, de ver a chiquitines de 5, de 6, 7 años, ya casi en los umbrales de la muerte con leucemia. Se le parte uno el corazón, sale uno con un nudo en la garganta, sale uno enmudecido, y luego ver enfermedades derivadas de la pobreza, de niños que viven en condiciones insalubres, que no hay al alcance de ellos medicamentos para atenderlos, cosas que a uno lo llenan de irritación. Claro, la gente que tiene recursos ni siquiera sabe lo que es eso, solo el que tiene conciencia y el que tiene la necesidad tiene que acudir a esos hospitales. A mí, créanmelo, se me derramaban las lágrimas de ver esos cuadros tan dramáticos de esos niños enfermitos, pelones, con unos ojos de tristeza, y yo les preguntaba, ¿qué es lo que extraen más en este momento? A mi perrito el Tony, a mi abuelita Josefa, cosas tan hermosas que me decían, que yo decía, qué caray, ¿cómo es posible que la vida, que la naturaleza los castigue en esa forma? O si no, que los castigue, que les caigan estas enfermedades tan terribles, y que a veces, pudiendo salvarlos, no hay forma. Unos porque su enfermedad está muy avanzada, y otros porque no hay medicamentos adecuados ni necesarios para menguar esos padecimientos y estas enfermedades tan terribles.
Dice Yolanda Rubio, señor Adolfo, hay algo que tienen sus nietos y es muy poco lo que los hemos visto, pero yo difícilmente me equivoco. Los dos se parecen mucho físicamente, pero vi en la expresión y la mirada de ellos una gran dulzura, una sonrisa muy limpia, y pienso que son muchachos que aman a su país, pues los veo que les interesa la labor social y usted es su gran maestro. Realmente es un privilegio conocer a personas con tanta calidad humana como ustedes, y en su forma de hablar y protestar contra la injusticia nos enseña quién es usted. He visto comentarios muy malos contra las personas que han perdido sus vidas por el ejército. Me indigna, pues son seres humanos, sea lo que sea, no merecían haber muerto destrozados. Eso no es justicia, eso es crimen por el gobierno, y usted es uno de los pocos que los ha defendido. Dios lo bendiga. Sí, yo defiendo las injusticias. Si una persona comete un delito, por grave que sea, tiene derecho no defiendes las injusticias, tú defiendes de las injusticias. Por eso, no, ¿cómo dije? Que tú defiendes las injusticias. Qué bueno que me corriges. No, yo defiendo que haya justicia. Yo me gusta expresarme cuando veo que se cometen atropellos y graves injusticias. Si una persona ha cometido un delito, para eso existe una legislación, que los detengan, que los procesen, y si son responsables, que los censuren mediante una condena. El juez sabe lo que debe de hacer, pero resulta que aquí los matan. Y sobre todo, ya comenté usted aquel asunto de que había que actuar, abatirlos en la oscuridad. Órdenes de la Presidencia de la República y órdenes giradas por diversos comandantes. Le vuelvo a repetir, no es que yo defienda a delincuentes, pero delincuentes aquel que ha sido declarado como tal por un juez. Antes son presuntos delincuentes, y además hay derechos humanos que también se aplican a los delincuentes. Tienen derecho a la defensa, no importa lo que hayan hecho, créamelo, porque yo como abogado pues debo de pensar como tal. Ahí dicen, un violador causó una transgresión sexual a una persona, que lo castren, que quién sabe qué, pero resulta que a lo mejor esa persona ni es el violador, y aquí ya sabe usted que a los inocentes los convierten en culpables y a los culpables en inocentes. ¿Cuántos funcionarios? Y a los inocentes después los hacen delincuentes. Y a los inocentes pues después los hacen delincuentes cuando salen de la cárcel con un odio, con un coraje, porque fueron sancionados injustamente. Muchas gracias, doña Yolanda. Aquí también dice Pancho Villa, entonces todas las personas que han sido abatidos por el gobierno, sea ejército, policía federal, estatal, están vivas. Así que el gobierno mexicano se explique esto. Yo debo de entender que dice, entonces todas las personas que han sido abatidos por el gobierno, sea ejército, policía federal, estatal, están vivas. Que el gobierno mexicano nos explique esto. Gracias, señor Francisco Villa. La señora Grace, licenciado Adolfo, buenos días. Vi parte de la entrevista o conferencia de esta señora llamada Julia. Ella dijo que se presentó porque han dicho que le han dado dinero, por el cual desmiente que solo quiere justicia por su hija, pero mi duda es qué edad tenía la hija. Se dice que era menor de edad, entonces se especula el por qué estaba ahí en horas de madrugada. Ella incluso mencionó que está con guardaespaldas por lo poco que se vio. Ojalá se llegue al fondo y se resuelva favorablemente, ya se castiga a los verdaderos culpables, que en realidad sería un triunfo si se llegara a suceder. Como siempre, muchas gracias por su tiempo y saludos para sus nietos Fernanda y Gustavo. Muchas gracias, señora Grace. Sí, sería interesante que se supiera qué hacía esta muchachita de 14, 15 años que también fue ejecutada por el ejército allá en el asunto de Tlatlaya. Marco Peña dice, nos quieren ver la cara de pendejos con eso que el mexicano es muy valemadrista y a la semana se le olvidan estas cosas. Eso se refiere a Jacobo, un personaje de niño para México. Félix Hernández, excelente video, señor Suárez, me gusta mucho el enfoque que le da a sus temas. Saludos y que Dios lo bendiga. Otra vez Grace, pero yo creo que aquí le contesta si el señor Juan Zabaleta, a ver, Gustavo, tú ayúdame a dar respuesta a esto. Dice, nunca puedo ver sus videos, pues siempre me aparecen sin audio. ¿Es correcto eso? También ve lo que le responde ahí de que... le responde aquí la señora Grace al señor Juan Zabaleta. Podría ser, si usas audífonos,
que un lado no se escuche o tus altavoces estén en volumen bajo. No sé si usas Windows, puedes hacer clic derecho en el icono de donde está la bocina en la barra de tu escritorio. Cuando se abre el pop o despliega una ventana pequeña abajo, dice mezclador de audio, se abre otra ventana donde verás 3 deslizadores. Uno es de bocinas, el segundo, que es en medio, es de sonidos del sistema, y por último te indica el internet que usas, sea Internet Explorer o Google Chrome. Ese podría estar bajo, sube el volumen. A mí me ha pasado algunas veces. Bueno, espero te ayude si lo quieres intentar. Bueno, saludos y feliz domingo, le responde la señora Grace. Muchas gracias. A Juan Zabaleta, a Luis Alfonso Ochoa, dice mi comentario, saludos a don Alfonso allá en Zaguayo. Sin lugar a dudas, todos tenemos claros oscuros. Nadie es tan bueno ni tan malo, y Jacobo no escapó a esta premisa. Pese a que se le criticó mucho por el noticiero 24 horas, habría que entenderlo dentro del contexto en el que se desarrollaba, cuando solamente había una empresa petrolera, una empresa de televisión, un partido político, una empresa telefónica y un noticiero. Llegó a soportar con estoicismo la crítica e incluso los insultos groseros provenientes de Molotov, grupo de rock formado por una caterva de patanes, quienes en una de sus canciones directamente decían: que no te hagas bobo, Jacobo, que no te hagas bruto, bueno, eso lo supo Jacobo, y cuando se le preguntó al respecto dijo: no conozco ese grupo, sin embargo están en su derecho a decir lo que gusten. Y lo dijo sin enojo ni mal talante. Jacobo supo amalgamar su cultura judía con la mexicana de una manera genial. Jacobo ya duerme con sus padres desde Tzatcuatl a Yotl, con cariño y respeto, gracias al licenciado Luis Alfonso Ochoa Chávez. La señorita Grace: le agradezco mucho el compartir su opinión sobre el periodista Jacobo Zabludovsky, muy interesante, gracias. Recuerdo que le preguntaba a mi madre en ese entonces el por qué habían invadido la escuela. Ella solo me abrazó y me dijo que la historia se reflejaría en los hechos. En ese momento estaba en noticiero dando información sobre las arbitrariedades y asesinatos, de los cuales muchas cosas estaban cambiadas. Incluso se dijo que a los estudiantes se les había agredido al entrar a la primaria y por ende ellos se defendieron. Y no fue así. Ellos entraron con violencia y armas, se refiere a las Fuerzas Armadas, destruyendo todo. Incluso uno de los dirigentes del colegio dijo que habían sido militares disfrazados de civiles. Es una estrategia muy común, que a los militares los disfrazan de civiles. Bueno, la historia, a pesar del tiempo, no se olvida. Comentando sobre escritores, se especula. Muchos saludos a sus... comentando sobre sus escritores, se ve, yo creo, espectacular. Muchos saludos a sus queridos nietos, se denota que es una familia unida. Un abrazo en la distancia y gracias de nuevo, muchas bendiciones. Gracias por esto, doña Grace. Aquí dona Yolanda: señor Adolfo, como siempre un excelente trabajo. Yo no encuentro las palabras correctas para decirle cuán interesantes son sus videos. A mí se me hacen muy cortos, pues son análisis muy importantes. Felicidades a la señorita María Fernanda por arreglar el escritorio. Se ve muy bien, pero lo más importante es ver la maravillosa familia. Un gran mensaje, ver a sus nietos y ustedes unidos. Abrazos. Mire, usted ve, sí se nota lo que me obsequiaste, Gustavo. Ahí está en la pantalla. Sí. Sale bien. Sí. Mire, este es un cine. Para mí tiene un significado, con motivo del Día del Abogado. Mi nieto Gustavo Adolfo me lo regaló, y me regaló una camisa muy bonita. Yo no entendía, le dije: ¿por qué me regalaste este cine? Este proyector, mejor dicho, corrijo, es un proyector de cine, no un cine, pues el cine se le llama a toda la estructura de las salas de cine. Este es un proyector. Y le dije: oye, ¿y por qué me regalas esto? ¿Qué significa? Dice: no se te olvide, dice, fíjese hasta dónde llegué, porque yo se los he platicado, que tú fuiste cácaro. Y efectivamente, hace muchos, pero muchísimos años, yo creo, pues no sé cuántos años, más de 30, 40, no lo sé. Yo trabajaba en una unidad de servicios sociales en la que, para que me dejaran salir a estudiar, yo siempre tuve, esta unidad de servicios sociales está en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Y cuando yo estaba ahí, pues yo ya había concluido mi secundaria y tenía una gran aspiración por continuar con mis estudios, y había una preparatoria federal pública
muy buena y de un gran prestigio, ojalá siga existiendo porque tenía una planta de maestros excelente, era o es la Preparatoria Federal de Cuautitlán, Estado de México, amplias instalaciones con laboratorios, con todo, y sabe usted que gratuita, sostenida con fondos del pueblo, fondos federales, y yo siempre quise estudiar ahí. Entonces, para que a mí me dejaran salir temprano de mi trabajo para poder acudir a mis estudios de preparatoria, me pusieron una condicionante que de inmediato acepté. Me dijeron, bueno, te vamos a dar permiso de que te vayas a estudiar tu preparatoria siempre y cuando aprendas a manejar los proyectores de cine y el dimmer. El dimmer es un aparato que se utiliza para iluminar el foro o el proscenio de un teatro, y era tanta mi necesidad de estudiar que dije, lo que sea, si quieren pónganme a barrer, lo que quieran, para mí no es nada denigrante hacerlo a cambio de yo estudiar. Entonces acepté, me dieron un curso para saber operar los proyectores, eran proyectores de 35 milímetros, entonces yo los operaba, y claro, por eso Gustavo me acaba de regalar este presente. Y yo le dije, oye, ¿y por qué me regalas este proyector? Dice, para que no te olvides que tú fuiste cácaro. Y efectivamente, por cierto, que dice usted, bueno, ¿y qué quiere decir cácaro? Porque si hace muchos años usted iba a un cine y si había alguna interrupción, cácaro, ya deja la botella, cácara, no seas penitente, le gritaban a la gente. A mí también me gritaban cuando se juntaban los bulbos y se quemaban y se paraba la proyección o se iba la luz. Cácaro. Cácaro es un apodo de una persona de allá entre 1935 y 1940 en Tamaulipas, concretamente en el puerto de Tampico, un señor que le decían el cácaro. Yo no sé si estaba picado de la cara, si era cacarizo o por qué le decían el cácaro, pero así le decían cácaro, el cácaro y el cácaro. Y claro, eran aparatos viejos, todos desvencijados, constantemente se cortaba la película, y como ya lo conocían, pues le gritaban lindeces y media al cácaro, ya no seas quién sabe qué, cácaro hijo de tal por cual, cácaro apagamos nuestra entrada, cácaro y cácaro y cácaro, y eso se extendió por todo el país. Entonces hace muchos años, no sé si ahora, ya hace mucho que no voy al cine, si se le llega, creo que ya no se corta la película, porque ya deben de tener aparatos altamente tecnificados, pero de ahí viene la palabra cácaro, allá en 1935, 1940, en Tampico, Tamaulipas. Y me da, como siempre, mucho gusto saludarles, y gracias, Gustavo.